capítulo 34. Números, capítulo 34. ¿Lo tienes? Vamos a estudiar hoy desde el versículo 16 hasta el versículo 29. Entonces, si lo tienes, vamos a leer. Dice así, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efod. De la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ahiud, hijo de Selomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Vamos a orar. Padre Santísimo, aquí estamos hoy delante de ti, Jesús. Estamos hoy delante de tu presencia. Estamos hoy, Señor, para darte a ti la gloria y la honra. Señor, ¿quiénes somos, Dios, sin ti? ¿Quiénes somos, Señor, si tú no has puesto tu mano sobre nosotros? ¿Quiénes somos, Dios? Padre, solo somos polvo, igual que el que pisamos. Y hoy, Señor, delante de tu presencia, delante, Señor, de tus pies, te alabamos, te adoramos, Señor, y te damos nuestro corazón. Y hoy, Señor, queremos darte también a ti nuestra atención. Señor, queremos estar atentos a tu palabra. Queremos oír, escuchar lo que tú tienes para nosotros. Buscar, Señor, buscarte a ti en la palabra, en la Biblia, en tu palabra, Señor. Tratar de encontrar, Señor, tu voluntad a nosotros. Señor, eres bueno, Dios, y tu misericordia nunca termina, sino que se renueva día a día. Y hoy, Señor, tan solo te pedimos, Padre, habla a nuestro corazón. Habla a mi vida, Dios. Habla, Señor, a mi corazón. Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Imagínate que un día de esos, ¿no? De esos que no son comunes. Estás todo desesperado, todo triste, acongojado. Todo ahí chillando y limpiándote los mocos porque no sabes qué hacer en tu vida. Y de repente dices, bueno, pues yo soy cristiano y pues yo creo que en la Biblia hay algo bueno que leer y yo creo que Dios puede darme la bendición y creo que Dios puede darme dirección. Y de repente eres así medio de la bibliomancia, así como que le abres donde caiga y entonces le abres aquí, ¿no? Y entonces empiezas a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 29 de tantos nombres que hay aquí. Y entonces tú dices, híjole, he recibido una revelación de parte de Dios, ¿no? El Buki es mi salvación. El Buki es el que yo tengo que escuchar. Porque ahí dice el Buki, ¿no? De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe, el Buki. Pero imagínate, ¿no? Eso es sacar la palabra fuera de contexto. O entonces lo abres y no encuentras absolutamente nada que te diga. Bueno, cuando hablamos de un contexto, como ya hemos platicado muchísimas veces, entonces encontramos realmente un significado súper importante dentro de la palabra. Y cada palabra, y cada letra, y cada nombre tienen un porqué. Vamos a descubrirlo el día de hoy, ¿no? Bueno, fíjate bien, conquistar la tierra prometida no sería fácil, ¿estás de acuerdo? Había después del Jordán, había gigantes, había personas muy rudas, personas que eran muy diestras para la batalla, para agarrar la espada. Y entonces, por causa de eso, los 12 espías, o más bien 10 de los 12, regresan. Y entonces llegan a oídos de Moisés y de Aarón y de todo el pueblo y dicen, es imposible pasar esa tierra. No hay cómo podemos pasar. Y entonces traen ese informe y a partir de que el pueblo se cree ese informe, empieza su corazón a ser incrédulo. Y entonces dicen,
ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto, ojalá pudiéramos regresar allá. Y entonces su corazón se convierte en un corazón incrédulo. Y de allí viene la sentencia o el juicio de Dios de andar vagando 40 años en el desierto hasta que la primera generación, los de 20 para arriba, murieran. Y entonces tenemos ahora la segunda generación. Y los tenemos ahí, como siempre, ¿no? Esto va a ocurrir hasta el libro de Josué, donde ya entran en la tierra prometida. Va a seguir, están allí frente a Jericó, la ciudad Jericó. Ven la ciudad, las murallas de Jericó con sus ojos. El río Jordán está así a sus pies y Dios hablándoles allí, prácticamente para atravesar. Entonces Dios diciendo, ¿sabes qué? Mira, antes de que entres a la tierra, entonces yo te voy a dar los límites de la tierra. Lo vimos hace 8 días. Hacia el norte así, hacia el sur de esta manera, hacia el este y hacia el oeste. Tu territorio va a corresponder todas estas fronteras. Y entonces, por si fuera poco, todavía ni siquiera habían dado un paso. Por si fuera poco, también dice, y he aquí, estos hombres les van a repartir la tierra. Y también vas a escoger a 10 príncipes de las 10 tribus que quedan, porque te acuerdas que Gad y Manasés, ellos escogieron la tierra antes del Jordán, ¿ok? ¿Recuerdas? Ellos. Entonces, escogen a 10 y dicen, ahora estos 10, ellos les van a repartir la tierra. Ahora, recuerda, el libro de Josué, para poder conquistar la tierra, pasaron alrededor de unos 6 años más o menos. Entonces, para poder conquistar la tierra, o sea, Dios se está adelantando a lo que va a pasar. O sea, Dios no está diciendo, por si llegas a conquistar la tierra. Mira, te voy a dar un billete de 50 pesos por si te quedas sin gasolina. Te voy a dar, no, Dios dice, porque yo sé lo que te estoy diciendo, entonces vas a escoger a estos hombres para que repartan la tierra prometida. Ahora, regresamos. Conquistar la tierra prometida no sería fácil. ¿Estás de acuerdo? No sería fácil. Les dije la semana pasada, imagínate que los amorreos, imagínate que los jebuseos, que los filisteos están bien a gusto comiendo chicharrón con chile allí en sus casas y de repente llegan los israelitas y dicen, Dios me dijo que esta tierra es mía, ¿no? Así como que el amorreo dice, sí, pásale, ¿no? Sí, no hay problema, no hay bronca, échale. ¿Qué quieres? ¿Te traigo una coca y una guacamaya? ¿Qué es una guacamaya? Ya le empieza, ¿una guacamaya qué es? Y entonces, no iba a ser fácil. Y tampoco sería fácil el establecimiento en la tierra prometida. Algo totalmente nuevo, no es algo fácil. Su distribución, la distribución de la tierra prometida, el repartimiento de esa tierra, al igual no ha sido fácil tampoco. Entonces nos damos cuenta de esto. Llegar hasta este punto tampoco ha sido fácil. ¿Cuántos años le costó? 40 años. Cuando pudieron haber llegado en una semana o en 2 semanas o en un mes tal vez, lo más lento que pudieran haber pasado, ¿no? Algo bien fácil de hacer se complicó y entonces después de 40 años llegar hasta aquí al borde del Jordán frente a la tierra prometida y frente a la ciudad de Jericó, los muros de Jericó, no fue fácil. Mucha gente murió en el desierto, mucha gente se quedó allí postrada en el desierto, pero ¿a qué podemos llamarle difícil dentro del camino de Dios? Es una pregunta para ti. ¿A qué podemos llamarle difícil en el camino de Dios? Porque mucha gente de repente le hemos escuchado decir, es que el camino de Dios es difícil. Y bueno, dice la palabra, ¿no? Dice la palabra que el camino a la perdición es ancho, pero el camino a la salvación es angosto, ¿no? Y entonces sé que es difícil. Y sigue la pregunta, ¿a qué podemos llamarle difícil dentro de nuestro camino en Dios? ¿A qué? ¿A qué podemos llamarle fácil dentro de nuestro camino a Dios? Por el otro lado. Hay gente que puede decir, no, es bien difícil. Y hay gente que puede decir, no, para mí ha sido bien fácil. ¿Qué es fácil o qué es difícil dentro de Dios? O dentro del camino y el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué es fácil? ¿Qué es difícil? Bueno, esta dificultad o esta facilidad son relativos respecto al hombre mismo y no a Dios. ¿Estás de acuerdo? O sea, la dificultad o la facilidad depende no de Dios, sino depende de nosotros. ¿Por qué te digo esto? Mira, en Mateo capítulo 11, versículo 29 al versículo 30, si lo encuentras por favor, Mateo 11, 29.
Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un versículo muy sencillo, pero un versículo para mucha gente sumamente difícil de abordar y sumamente difícil de vivir también. ¿Por qué? Porque hay gente que tal vez le llama difícil al camino de Dios. ¿Pero por qué le llamaría así? Bueno, tiene que ver mucho conmigo. Tiene que ver mucho con mi percepción. Tiene que ver mucho con quien yo decido ser, o con quien yo busco ser, o con quien yo persigo ser, para agradarme a mí, o si no, para Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Dios, fíjate, Jesús está diciendo en Mateo: mi yugo es fácil, ligera es mi carga. ¿Quién está dando un juicio de su camino? Dios. Él dice: mi yugo es fácil, el camino es fácil, mi carga es ligera. Y luego en Romanos estamos hablando acerca de que Pablo nos hace referencia a esto y dice: ¿sabes? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, es fácil. En pocas palabras, técnicamente hablando, es fácil. El asunto es que se complica. Cuando de repente tú y yo no agarramos bien este versículo de transformarnos, de buscar quitar esos paradigmas y esas ideas y esos prejuicios y esas ideas locas también en muchas ocasiones de qué es Dios o qué significa Dios o que Dios la tiene en contra de mí, ¿no? Y déjame decirte algo: el camino ya está trazado y el camino es agradable y perfecto. Yo no me lo estoy inventando, lo estoy diciendo aquí. Mira, dice: la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Caminar con Dios es agradable y perfecto. ¿A alguien le queda duda de eso? Pero las preguntas serían: bueno, ¿y por qué se me complica tanto? ¿Y por qué me es tan difícil? ¿Por qué me es tan difícil tomar decisiones para agradar a Dios, para estar en ese camino de Dios, para seguir el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Por qué se me hace tan difícil? Bueno, tiene que ver mucho conmigo, por eso digo que es relativo a mí, al ser humano. Pero muchas veces sujetamos esa perfección y sujetamos ese agradable al depende de. Y entonces, si le preguntáramos, por ejemplo, a los israelitas, ¿no? Oye, ¿cómo ha sido el camino hasta el río Jordán en todo este tiempo que has andado con Dios? ¿Qué te diría el corazón de los israelitas? ¿Qué te diría el corazón de los israelitas? Ha sido difícil, extremadamente feo. Ha sido un desierto, no es posible, no es justo que Dios nos haya pasado 40 años en un desierto. O sea, tú me hablas de Dios y aquí estoy, sí, buscando una tierra que sí Dios prometió, pero no es fácil. O sea, el camino ha sido bien difícil. Imagínate estar quitando, armando, desarmando, llevando, buscando, dando vueltas y diciendo: papá, ya pasamos por aquí. Sí, ya pasamos por aquí, pero no es mi voluntad, es la de Dios, mijo. Y entonces, imagínate toda esa gente y ese corazón a los pies del río Jordán, en el torrente del río Jordán, diciendo... Llega Alejandro Servín y les pregunta: oye, ¿cómo consideras tu camino con Dios? Vamos a hacer una encuesta de 100 israelitas, dijeron. Y entonces, ¿cómo ha sido tu camino con Dios? Y entonces todos dicen: difícil, arduo, feo, desgastante. Bueno, es que siempre lo sujetamos al depende de. Depende de a quién le preguntes. Tal vez si le preguntaras a Josué, Josué te diría algo totalmente diferente, ¿no? Tal vez si le preguntaras a Moisés, Moisés diría: el camino ha sido bueno, pero toda esta bola de prole pecadora es la que lo ha hecho difícil, ¿no? Depende de quién le preguntes. Y de repente, por ejemplo, yo me acuerdo que, ya te he dicho esta ilustración, cuando yo me iba a casar, yo le llegué a preguntar a personas que no conocían de Dios. Y le llegué a preguntar: oye, ¿sabes qué? Tengo como planes de casarme y no conocían de Dios. ¿Y qué crees que me dijeron? ¡Ni te cases!
Si quieres ser dueño de tu tiempo, si quieres ser dueño de tu dinero y de tu sueño, no te cases. Así me dijeron. Y así me fui preguntando a muchos, ¿no? Y tonto de mí, bruto de mí, porque siempre le preguntaba a gente que no conocía a Dios. Estaba en el trabajo. Pero le llegué a preguntar a uno solo. Uno cristiano, de 20 que les pregunté. Y ese cristiano me dijo, sí, a veces es difícil, pero es la mejor decisión. Hazlo. ¿Te va a costar trabajo? Sí, pero hazlo. Y aquí estamos, mi esposa y yo, después de tanto tiempo, ¿no? Y entonces te das cuenta de eso. Depende a quién le preguntes. Depende de cómo le preguntes, ¿no? Y depende a qué hora le preguntes también. Pues si le preguntas acabándose de levantar, si le preguntas es el día que se peleó con su esposa, pues entonces, ¿qué te va a decir? Bueno, el camino siempre es depende de. Depende de quién vaya también. ¿Quién vaya manejando? ¿Cómo está el camino? Depende de quién vaya manejando. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto se hace en carro de aquí, Silao, a la Ciudad de México? Alrededor. ¿Cuántas? 6 horas. Ok, qué bueno, Claudia, que me dice 6 horas. Porque si depende de quién le preguntes, ¿no? Y depende si le preguntas a alguien, entonces te va a decir que 2 horas y media. Te va a decir 2 horas y media. Y entonces, ya cuando te subes al coche con ese alguien, vas de 20 años agarrado. Así, ¿a qué horas? Entonces depende de quién vaya manejando, ¿no? También depende de qué lleves para el viaje, ¿no? Y entonces depende así como que, bueno, vamos a pasar por unas carnitas, vamos a pasar por una barbacoa, o así nos lo vamos a llevar, ¿no? Hasta allá, hasta México. Bueno, depende. ¿El camino es difícil? Depende. Si nos paramos a almorzar, pues igual es un camino tranquilo. O también depende por dónde pasemos en el viaje, ¿no? ¿Qué tal que el camino es muy largo, 6 horas, pero los paisajes son muy hermosos? Y entonces depende por dónde pasemos en el viaje. O tal vez el camino es muy corto, pero hay un trafical que no puedes llegar a salir de allí, ¿no? Depende también si en realidad quiero ir yo a ese viaje. También depende si quiero ir a ese viaje o no. Entonces, ser difícil o encontrar facilidad en el camino de Dios depende también si yo quiero estar en ese camino o no quiero estar. Y entonces si alguien quisiera estar en ese viaje, en ese camino, pues entonces diría, sí, está bien. Y no me importa lo que pase, yo quiero seguir adelante y quiero terminar mi viaje, quiero terminar mi travesía, porque quiero terminar este viaje, porque yo quiero estar aquí. Pero el que no quiere estar en ese viaje, en cada ratito va a decir, ya llegamos, busca un baño, tengo hambre, busca un Oxxo, ya llegamos, ¿a qué hora llegamos? Y entonces vas a estar así, hasta ya cállate, ¿no? Porque a lo mejor no quiere ir, a lo mejor nada más te quiere dar lata, ¿no? ¿Quién sabe? Israel, el pueblo, estaba a las puertas de dar un gran paso en sus vidas. Un paso definitivo. Un paso de vida o de muerte. ¿Por qué digo de vida o de muerte? Bueno, porque iban a la guerra. O sea, en la guerra o se vive o se muere. Entonces estaban por dar un paso definitivo en su vida, en toda la historia del pueblo de Israel. Un paso que cambiaría el rumbo de 40 años en el desierto. Imagínate que un día, ya después de 40 años en el desierto, tú eres uno de esos israelitas. Y entonces Dios te dice, ya, se terminó el juicio sobre ti. Ya se terminaron los 40 años. Entonces, órale, pásale. Síguele a lo que viene, ¿no? Órale, bríncale el Jordán. Y entonces así como que, ¿para dónde? ¿Para dónde? Es que ya he estado tan acostumbrado, inclusive al desierto, inclusive a la escasez, al calor y a todo lo demás. Ya estoy tan acostumbrado que no sé si esto va a funcionar. Dicen por ahí que más vale viejo por conocido que no por conocer. Entonces, imagínate Israel, 40 años haciendo lo mismo, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, y de repente un paso así, ¿qué crees que puede causar en el corazón del ser humano? Bueno, tal vez a mí me daría miedo, ¿no? Híjole, es que, ¿te acuerdas que dijeron los 10 espías que allá había gente muy ruda, que allá había a gigantes, que había cosas feas, ¿no? Tengo miedo, dice por ahí alguien, me da yuyu,
¿no? Y si entro, y si no salgo, y si no sale como Dios dice. Bueno, esto iba a cambiar todo en la vida del pueblo de Israel. Iba a cambiar realmente, iba a cambiar todo. Iba a cambiar el comer, la comida. Porque al entrar a la tierra prometida, ya no iba a haber maná, ¿estás de acuerdo? El maná desapareció. Y entonces allá en la tierra prometida había leche y miel y estaba mucha abundancia. Entonces iban a comer de lo que la tierra iba a producir. El maná iba a dejar de ser. Ese rollo de las codornices también iban a dejar de ser. Y muchas otras cosas. El comer les iba a cambiar. ¿Alguna vez has estado acostumbrado a una comida y de repente te la cambian? ¿Qué te pasa? Tu panza empieza a reclamarte, ¿no? ¿Por qué comiste? El vestir les iba a cambiar. ¿Por qué? Porque estuvieron 40 años con las mismas chanclas y con el mismo vestido sin que se les envejeciera. Lo dice Deuteronomio 8. Yo los llevé y su vestido no envejeció y sus zapatos, sus sandalias no tampoco se rompieron ni envejecieron. Iban a cambiar las chanclas por otros zapatos, sus ropas por otros. La rutina de todos los días iba a cambiar. Ya no era nada más construir la carpa y deshacer la carpa e ir a buscar las chivas que se fueron allá al desierto y a aquella peña, sino ahora mi rutina va a cambiar. Ahora ya son casas fijas. Ahora ya vamos a dejar de ser nómadas y vamos a empezar a buscar lo que Dios tiene, ¿no? Un lugar estable. El trabajo iba a cambiar. Ya no vamos a trabajar de la misma manera. Ahora vamos a trabajar en el campo, por ejemplo, ¿no? La vivienda iban a ser totalmente diferentes. Las amistades iban a cambiar. Y entonces imagínate 40 años yendo con el mismo quejumbroso a un lado, ¿no? Así, ay, ¿por qué Dios? Ay, ¿por qué Dios? Y de repente te dicen, mira, tú eres de la tribu de Dan, el otro es de la tribu de Rubén, y están cada uno del otro lado, y así como que, órale, ¿no? Ya me van a cambiar mis amistades. O tal vez el otro decía, te lo voy a echar a ti, y así, ya me lo vas a echar al quejumbroso. El compañerismo iba a cambiar, la familia iba a cambiar, todo iba a cambiar, absolutamente todo. No era una decisión fácil, no era una decisión que, así como ponerte unos calcetines, ¿no? ¿Qué calcetines quieres ponerte? No, pues los rojos. Yo, no, pues los azules. No, pues no me decido, uno rojo y uno azul. No, y no era una decisión fácil como esta, era una decisión que involucraba toda su vida. Y entiendo lo que el pueblo de Israel pudo haber sentido. Pero también entiendo algo. Dios tiene su plan. Y Dios sigue adelante. Y somos nosotros los que necesitamos ese ajuste para poder seguir adelante. Necesitamos ese ajuste, esa apretadita de tuercas. Un poquito nomás. Esa apretadita de tuercas para poder seguir adelante, para poder empezar a ver las cosas que Dios ve en nosotros, por nosotros y para nosotros. Ok. Vamos a Números. Y luego dice Números 34, 16 y 17. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Hasta ahí. Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. Primero Josué y el otro Eleazar. ¿Quién era Josué? Josué era el sucesor de Moisés. Cada uno era sucesor de un liderazgo escogido por Dios. Eleazar era hijo ¿de quién? De Aarón, sumo sacerdote. Entonces Eleazar, por ende, era también sumo sacerdote. Entonces eran los herederos de dos grandes liderazgos, Josué y Eleazar. Y a lo mejor no nos sorprende muchísimo el asunto de que Dios haya escogido a estos dos hombres, porque ya tenía un plan para ellos desde hace mucho tiempo. Uno era un jefe militar sumamente disciplinado y obediente a Dios. Ese era Josué. Y el otro, el sumo sacerdote, en turno, había sido puesto por Dios y había sido bendecido por Dios. Y ambos, habían sido probados y llamados por Dios. Vamos a ver qué onda con sus vidas un poquito. Números capítulo 20. Números capítulo 20. Así como que no me sorprende mucho que Josué y Eleazar estuvieran en esa lista, ¿no? Números capítulo 20, versículo 25. No me sorprende porque, pues bueno, creo que era muy lógico que siguiera así. Números 20, 25 dice,
toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Entonces, fíjate lo que Dios hizo con Eleazar. Dios lo que hizo con Eleazar fue escogerlo. En otras palabras, Eleazar tiene un llamado. ¿Ok? Dios lo escogió. Dios dijo Eleazar. Dios dijo Aarón. Cuando Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote, sabía que Eleazar era su hijo. Y entonces, sabía eso. Entonces Dios lo escogió. Y entonces dijo a Eleazar, pone las vestiduras de Aarón a Eleazar su hijo. Y Aarón murió. Ahora busca Números 27. Ahí está. Adelantito. Números 27. Números 27, versículo 16. Dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre toda la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces vemos otra vez un llamado. Moisés dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero regarla. Tú escoge a mi sucesor. Tú escoge al hombre, al más indicado. Y entonces Dios dijo, pues Josué, el que te sirve. Ese que ha estado tanto tiempo atrás de ti, a ese escógelo. Mándalo a llamar y entonces he encontrado en él espíritu de obediencia, un espíritu diferente. Y pondrás sobre él las manos y le investirás de tu dignidad. Y entonces escoge a Josué. Y entonces vemos un llamado. En estos dos hombres podemos encontrar la búsqueda de Dios. Porque en este pasaje que acabamos de leer, Josué dice, Dios dice, y me consultará por el Urim. Era una forma antigua en el tabernáculo de consultar a Dios. Entonces dice, me consultará a través del Urim, a través del sumo sacerdote Eleazar. Entonces Dios estaba diciendo, este hombre me busca. Este hombre realmente quiere algo conmigo. Este hombre busca mi voluntad, entonces lo va a hacer también, por eso lo estoy escogiendo. 2, está buscando una dependencia. Y entonces dice, este hombre Josué, igual que el Eleazar, este hombre Josué tiene una dependencia de mí, porque entonces yo sé que él me va a consultar, sé que él va a estar conmigo, sé que él me va a preguntar primero a mí antes de hacer su sagrada voluntad. Y también este hombre está buscando la dirección de Dios. Estamos hablando de Josué y también al mismo tiempo de Eleazar. Estaban buscando la dirección de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues para consultar a Dios es no nada más así, ya vine, Señor, ¿no? Sino el Señor, vine. Dime qué hago. Señor, dirígeme. Señor, ayúdame. Y entonces, piensa un poquito. Hasta aquí no hay duda de lo que Dios hace en la vida de los hombres. Y de estos dos en especial, de Josué y de Eleazar. No hay duda, ¿no? Así como que, pues sí, pues ya me sonaba que eso iba a quedar. Ya me sonaba que Josué se iba a quedar con la plaza, ¿no? Ya me sonaba que Eleazar, pues era hijo, ¿no? Así como en el Pemex, eres hijo del hijo, pues ya te quedas con la plaza en Pemex y ya todo se terminó. Ya eso era como bien obvio. Era muy fácil adivinar esto en la vida de estos hombres. Y también es muy fácil ver cómo Dios fue fiel a su llamado y al plan de seguir con ellos. Entonces, tenemos ya un antecedente y tenemos un llamado de estos hombres.
un antecedente de Josué, un antecedente de Eleazar. Tal vez hay mucho más que decir, pero podemos dejarlo ahí. Tenemos un antecedente de qué buscaban a Dios, de cómo buscaban dirigirse delante de Dios. Y tenemos también un llamado. Dios lo corrobora. Dios dice, sí, llámalos. Dios dice, sí, úngelos delante de mí. Pero ahora vamos a ver otra cosa. Versículo 18. Antes de leer el versículo 18 en adelante, tengo que mencionar lo siguiente. En el versículo 16 dice, y habló Jehová a Moisés. ¿Okay? En otras palabras, Moisés nunca le consultó a Dios. Oye, Señor, ¿qué hacemos? Oye, Señor, ya vamos a entrar a la tierra prometida. Oye, Señor, ¿me puedes mandar recursos humanos para que me contrate a 2 o 3 para que me ayuden en la chamba? No, Moisés nunca lo dijo. Moisés no sabía. Y sin embargo, Dios le dijo, Moisés, mira, a ver, ven para acá, mijo. Tráete tu libretita para que quiero que apuntes. Y entonces ahí está, mira, yo te voy a hacer entrar a la tierra y el norte así, y al sur así, y al sur, y el este y al oeste. Y también vas a escoger príncipes de las tribus. Vas, y les da todos los nombres, ¿no? ¿Ya apuntaste? Sí, espérame, ya apunté. Ahí están los nombres. Dios se los dio. Así como Dios escogió a Josué, y Dios escogió a Eleazar, y Dios escogió a Aarón, y Dios escogió a Moisés, así Dios escogió a los que vienen después. Y entonces versículo 18 dice, tomaréis también de cada tribu un príncipe. Ya quedamos, pausa, ya quedamos que un príncipe no es el príncipe encantador, ¿verdad? La idea de príncipe, bíblicamente hablando, no es el príncipe azul en su caballo blanco, el que le da el beso a la cenicienta, no es ese. Ya quedamos en que un príncipe en la Biblia es alguien, un hombre de eminencia dentro de su pueblo, dentro de su raza, dentro de su tribu, dentro de su prole, pues. Un hombre respetado, un hombre con autoridad. Entonces ese es un príncipe. Y entonces dice, vas a tomar un príncipe para dar la posesión de la tierra. Versículo 19. Y le da los nombres. Y estos son los nombres de los varones, de los hombres que te dije, Moisés. Dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Haniel, hijo de Efod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Y entonces dice Dios, tomarás de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Un príncipe. Bueno, de esos nombres que acabamos de leer, ¿cuál te suena? ¿Cuál de todos ellos te suena? De los 10, son 10. ¿Cuál de ellos te suena? A mí nomás me sonó Caleb. Y el Buki, ¿no? De repente suena. Pero nomás me sonó el Caleb. Los demás no los conozco. Y entonces, ¿quién sabe dónde sacaron el nombre de los Bukis? Sí sabe. Bueno, esa es una pregunta que algún día haremos. Pero, y dice, tomarás uno de cada tribu. Vamos a ver en Josué. Ve a buscar el libro de Josué. Josué capítulo 14, por favor. Josué capítulo 14, versículo 9. Vamos a leerlo. Pero la pregunta sería, ¿por qué Dios escogió a estos cuates? ¿Qué vio de bueno en ellos? ¿Qué es lo que hubo de ver Dios? ¿O qué es lo que Dios ¿por qué Dios se atrevió, pues, a escoger a estos 10 cuates? Bueno, 9, con excepción de Caleb. ¿Por qué Dios los escogió? ¿Por qué Dios dijo estos, no? ¿Por qué no dijo al Panchito? ¿Y por qué no dijo al Carlitos? ¿Y por qué no dijo a los otros? ¿Por qué dijo a estos específicamente? Bueno, vamos a leer un poquito acerca de Caleb. ¿Y qué onda con Caleb también? Josué capítulo 14, versículo 9.
Aquí ya tiene tiempo de haber entrado a la tierra prometida y Caleb, uno de esos príncipes, ya pasando el tiempo, se encuentra con que, bueno, van a repartir la tierra y entonces está un monte llamado Hebrón y este monte es un monte muy famoso porque en ese monte viven gigantes. Y entonces, pues a los gigantes nadie les quiere entrar, ¿no? Y entonces a lo mejor los demás dicen, no, mira, pues éntale tú, Caleb, ¿no? Así como que, órale, pues tú, yo acá me quedo bien, yo te echo porras, ¿no? Y entonces Caleb dice lo siguiente, Josué 14:9, dice, entonces Moisés juró, está hablando Caleb, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, o sea, pisa tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy, soy de edad, ¿de cuántos dice ahí? 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, gigantes, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Fíjate. O sea, un señor de 85 años dice, yo todavía puedo ir, y no con cualquiera, sino con gigantes. Yo tengo 40 años y ya me levanto en la mañana y me doy la rabadilla. Y ya después de una hora aquí dice, ay, pastor, sí, déjame sentar un poquito, ¿no? De repente uno se le juega la juventud, ¿no? Y nos sentimos ya medio viejos. Imagínate este hombre, ¿no? Me llama mucho la atención cómo Caleb, en su corazón y en su espíritu, y era bien entrón. Pero vamos a pensar un poquito acerca de su vida, de su salud. Un hombre de 85 años, vamos a traerlo aquí a la fecha, ¿no? Tal vez en aquel entonces no, porque no había Maruchan y la gente no se contaminaba con Coca-Cola ni con chetos. Pero ahorita, imagínate un hombre de 85 años. ¿Tú crees que se atrevería a decir esto? Tengo la misma fuerza de antes. Técnicamente hablando, un hombre de 85 años no tiene la misma fuerza que un hombre de 40. ¿Estamos de acuerdo? No tiene las mismas habilidades, no tiene los mismos intereses, no tiene la misma fuerza y ni la misma coordinación. Estamos hablando de esto, es una realidad. Sin embargo, piensa un poquito. ¿A qué se está refiriendo Caleb? ¿A su fuerza o a Dios con él? Conocemos a uno que es invariable, conocemos a uno que es inmutable, conocemos a uno que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces, ¿en quién está confiando Caleb para ir a vencer a los anaseos, a los gigantes? Está confiando en Dios. Por eso dice, la fuerza que tenía hace 45 años la tengo hoy también. Porque no depende de mí, sino depende de Él. El camino, si es fácil o es difícil, ¿de quién depende? Es fácil, dice Dios, pero es difícil porque estás pensando que depende de ti. Estás creyendo que depende de ti. Estás terco en que depende de ti. Pero vemos el espíritu de Caleb y dice, soy el mismo de ayer, de hace 45 años, soy el mismo. ¿Por qué? ¿Por mi fuerza? ¿Por mi linda cara? ¿Porque yo puedo agarrar 20 espadas al mismo tiempo entre mis dedos? No, porque Dios estaba con él y él confiaba en Dios. Por eso. Ahora, Caleb fue uno de los dos que sobrevivieron a la rebeldía de Israel, ¿verdad? ¿Cuál fue el otro? ¿Te acuerdas? Josué. Aparte de los levitas y ellos, pero Josué y Caleb. Uno de los dos que sobrevivieron a la rebeldía de Israel. Todos los demás de 20 para arriba, ¡pum!, murieron. Pero, ¿qué onda con todos los demás? O sea, con los demás, los otros 9. Ya entendimos que Caleb pues, era entrón y que confiaba en Dios y que fue con Josué y todo. Sí, pero ¿y los demás? Y el Amiud, por ejemplo, el Semuel o el Buki o el Janiel o el Kemuel, esos cuates, ¿qué onda?
O sea, ¿de qué méritos gozan? ¿Qué onda con los demás? ¿Por qué Dios los escogió? ¿Por qué Dios los llamó? ¿Qué de especial tenían? Bueno, anduve buscando y no encontré nada. Al final de cuentas, no encontré por qué los llamó o qué tenían de especial. Pero me llama muchísimo la atención. Mucho. ¿Cómo es que de entre tantísima gente, de entre tantos hombres, mujeres y de entre tantas generaciones, Dios escogió que estos nombres de estos hombres estuvieran en la Biblia para siempre? Imagínate que un día Dios escogiera tu nombre o mi nombre para ponerlos en la Biblia. Así como, no, la neta no soy digno. O sea, ¿cómo quieres que vas a poner mi nombre ahí? No, ¿cómo crees? No, pon el de otro, ¿no? El otro está más guapo que yo. No, el mío no. ¿Y por qué de repente decimos, o pudiéramos decir, ¿por qué el mío no? Porque sabes que ha sido difícil. Porque sabes que las cosas en el camino, muchas veces has volteado atrás, dado pasos atrás, tomado malas decisiones, has dejado de confiar, has traicionado, has mentido y muchas veces le hemos dado la espalda a Dios. Y por eso muchas veces nos sentimos indignos, ¿cierto? Y de repente el diablo anda ahí rondando, ¿no? Y dice, ahí está, tú no eres salvo, lero, patas de cuero, ¿no? Ahí te anda diciendo el diablo. Pero sigue la pregunta, ¿por qué los llamó? ¿Por qué sus nombres están ahí por la eternidad en vez de otros? ¿Qué carácter o qué características pudieron haber tenido estos hombres para ser elegidos por Dios mismo? Ya entendimos de Josué, sí, fue un llamado. Ya entendimos a Eleazar, sí, tuvo un llamado, hijo del sacerdote, el sumo sacerdote. Sí, Caleb fue uno de los 12 que regresó y dijo buenas nuevas. Sí, pero ¿y estos? No se dice más nada de ellos, pero ahí están. ¿Por qué? Bueno, hay algo especial. La primera cosa es, tienen un llamado. Y ese llamado es de Dios para sus vidas. No es que ellos lo hayan escogido, no es que ellos se hayan levantado la mano, no es que ellos hayan dicho, ¿sabes qué? A mí mándame. O sea, neta, yo quiero ir, yo soy bien bueno, yo quiero hacer todo lo que tú me digas, ¿no? No. Dios los escogió. Tienen un llamado y cuando vemos el llamado, podemos ver también el sustento de Dios. Cuando vemos un llamado de Dios, podemos ver también el sustento de Dios para ese llamado. Es decir, Dios estaría con ellos. Dios estaría abrazándolos, Dios estaría soportándolos, Dios estaría sustentándolos, Dios estaría en cada momento con ellos. En llamado. No los escogió Moisés, no los escogió Josué. Dijo Dios, apúntale, yo te voy a dar los nombres. Busca Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Y dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién te eligió? Dios. Muchas veces pensamos en que nosotros tomamos esa decisión, pero no, Dios te eligió. Y solamente puso la camita para que tú te acuestes. Dios te eligió. Ahora busca Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Primera de Tesalonicenses 5, 24. Y dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Hará qué? Ser fiel. ¿Qué significa eso? Sustentará y sostendrá su llamado. Si Dios te ha llamado, entonces te va a sostener. Ahora busca Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Y dice así, Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, quiero aquí subrayar algo. Muchas veces pensamos que el llamado solamente es atribuible a pastores, a líderes y
Y de repente gente por allí media lurias, así que se creen apóstoles, ¿no? Y de repente pensamos que el llamado es para ellos y ellos se ostentan como los llamados, los hijos de Dios, los servidores de Dios. Y entonces la gente andamos como medio confundidos en cuanto al llamado. Porque el llamado es a ti, tú también. Dios te llamó, Dios te tiene entre sus ojos, así entre ceja y ceja, aquí te trae. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿No? Entonces, primer cosa, ¿por qué están esos hombres ahí? Por su llamado. Y vimos la semana pasada por qué Dios escogió. Entre el pueblo de Israel, entre todas las demás naciones, era el más insignificante de todos. ¿Por qué Dios los eligió? Pues porque se le pegó la gana a Dios. ¿Alguien está en contra de eso? ¿Por qué Dios te eligió a ti? Porque se le pegó la gana. ¿Tú puedes estar en contra de eso? Pues yo no. ¿Para qué? El asunto es, no podemos estar en contra del llamado. Solo ser agradecidos por ese llamado. Otra cosa que Dios vio en ellos son sus cualidades propias. Pero no tanto esas cualidades, sino la sorpresa de cada uno en cuanto a sus habilidades y en cuanto a su carácter. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Vamos a pensar un poquito. Estos hombres, el Buki y los Bukis, todos los demás, iban a repartir la tierra. Cuando ya la tierra fuera conquistada, iban a repartirla entre las familias y todos los demás. Y entonces, para que un hombre pudiera estar al frente repartiendo tierras, casas, terrenos para siembra, todo esto que vemos alrededor, para que un hombre esté repartiendo tierras, ¿qué características pudiera tener? ¿O necesitaríamos en un hombre así? Bueno, yo le puse unas, ¿no? Un hombre así tiene que tener confiabilidad, ¿no? Porque imagínate que te diga, mi tierra mide 20 pasos y entonces él mide nada más 17 y así pasitos chiquitos, ¿no? Esta es tu tierra, mira, chiquitita. Son 17 pasos, ¿no? ¿Qué tendría que tener un hombre así? Confiabilidad. ¿Qué tendría que tener un hombre así con esa misión? Credibilidad, ¿no? O sea, no le vas a creer a alguien que es mentiroso, ¿o sí? O que engaña. ¿Qué tendría que tener ese hombre? Humildad, tal vez. Honradez. Bueno, mira, vamos a depositar en ti las escrituras de nuestra tierra. Y entonces necesitamos un hombre honrado, un hombre que me responda de lo que yo le estoy encargando. Tal vez un hombre con valentía, porque también iba a regir, nos iba a llevar como Caleb, nos iba a llevar a conquistar la tierra prometida. Un hombre que tuviera el suficiente valor para poder ir a conquistar la tierra y también ayudarnos a conquistar la tierra. Le puse también, tendría que tener paciencia. Porque imagínense todo el alboroto y el merequetengue. Por andar repartiendo y dividiendo la tierra. Que yo quiero el pirul. No, que yo quiero el mezquite. No, a mí no me gusta el mezquite ni el pirul. A mí dame allá junto al camino. Porque ahí van a pasar todos. No, que yo no quiero ni el camino, ni el pirul, ni el mezquite. A mí dame hasta allá, hasta el mero rincón. Porque yo soy antisocial y yo no quiero ver no le quiero ver la cara a nadie cuando pase. Y entonces imagínate, paciencia en un hombre así. Pero también tendría que tener autoridad, ¿no? Y en algún momento estos hombres tendrían que decir, no, así es. Esto es lo que te tocó de esta manera. Autoridad, integridad, veracidad. Tendrían que ser hombres de influencia, los cuales tendrían que llevar a todo el pueblo, decir, esta es la tierra que nos tocó, vamos hacia allá. No se amedrenten, pórtense varonilmente, vamos, luchemos. Tenacidad. Tendrían que tener dependencia y sumisión y muchas otras cosas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas más cosas que tendrían que tener estos hombres para cumplir la misión que Dios les dio. Hombres escogidos por Dios. ¿Por qué tenían esto? Dios, repito, Dios los escogió a estos hombres porque tenían todas estas cosas. ¿Tú crees? Confiabilidad, credibilidad, humildad, honradez, valentía, paciencia, autoridad, integridad, veracidad, influencia, tenacidad, dependencia y sumisión. ¿Tú crees que Dios los escogió porque tenían todo esto? Yo no creo. Y entonces, si para poder cumplir con esa misión, tengo que cumplir con esas cualidades que yo me acabo de inventar,
¿quién cumpliría con esos requisitos? Confiabilidad, credibilidad, humildad. Piensa en ti. Confiabilidad, credibilidad, humildad, honradez, valentía, paciencia, autoridad, integridad, veracidad, influencia, tenacidad, dependencia y sumisión. ¿Cumples con esos requisitos? Yo creo que nadie cumpliría con esos requisitos. Pero al mismo tiempo, todos pudiéramos cumplir con esos requisitos. Este nombramiento por Dios, antes del cruce del Jordán, tenía no solo como objetivo animar la fe de los israelitas en la certeza de la conquista, sino también evitar toda disputa y descontento posteriores del pueblo de Israel, los que habrían sido peligrosos ante los moradores de Canaán, porque si los hubieran visto pelear por un pedacillo de tierra, ¿sabes a qué me refiero cuando te digo que la gente se pelea por un pedazo de tierra, verdad? Imagínate, los ven vulnerables, los ven que se están peleando entre ellos, los ven que no salen ni para un lado ni para otro lado. Y entonces vienen los moradores de esa tierra antiguos y entonces les dan chicharrón a los israelitas. Y entonces sería peligroso ante los moradores de Canaán. Bueno, 9 hombres escogidos por Dios sin antecedente alguno, pero sí con un futuro trazado por Dios mismo. Y ahora, otra vez la pregunta. ¿Qué tan difícil será para ellos llegar a cumplir ese propósito? Hace un ratito, acabamos de decir, ¿el camino de Dios es fácil o es difícil? Bueno, depende de qué, depende de quién le preguntes y depende de muchas otras cosas. Entonces, ahora, estos hombres escogidos por Dios, no conocemos ningún antecedente de ellos. Y la pregunta es, ¿qué tan difícil será para estos hombres llegar a cumplir su propósito delante de Dios? ¿Difícil? No lo sé, depende de ellos. ¿Fácil? No lo sé, depende de cuánto confían en Dios. Depende de quién. ¿Depende de quién? Depende de Dios. No depende de mí. La facilidad o dificultad del camino no depende de Dios. No depende de Dios, perdón, depende de mí, porque Dios hace el camino agradable y perfecto. Ahora, segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice, procurad hacer firme vuestra vocación y tu elección. Aquí no está hablando a pastores, líderes, ni maestros, está hablando a todo el pueblo, a toda la iglesia. Eres llamado. ¿Y qué tan difícil es ese llamado para ti? Depende de ti. Siempre va a haber desiertos, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber cosas que te persigan, siempre. Pero depende de ti. ¿Y en qué manera depende de mí? Yo no puedo cambiar mis circunstancias. No puedes cambiar. He tratado de cambiar mi cara muchas veces, pero no la puedo cambiar. He tratado de cambiar mis circunstancias alrededor y no cambian. Y le preguntamos a la gente, ¿qué cambiarías de tu vida para que tu vida fuera buena, no? No, pues ganar más dinero. No, pues no sé, ganarme la lotería. No, pues tener un coche. No, pues vivir en Cancún. No, y entonces ya cambiaría mi vida. Pero no depende de las circunstancias. Depende de Dios. Y entonces, ¿qué tan difícil se hace? Bueno, ahora, ¿qué tan difícil lo quieres hacer? 1 Timoteo 1:9. 1 Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.
La ley fue dada para ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso, pastor, con todo este rollo? Bueno, la ley fue dada para acomodar las cosas donde deben ser. La palabra fue dada para acomodar todo donde debe ser. Y entonces vemos que los seres humanos tenemos todas estas cosas alrededor de nosotros. Y seguimos pecando, sí. Y seguimos siendo inútiles, y seguimos siendo incapaces, y seguimos siendo deficientes, sí. Igual que todos estos, ¿no? Pero la ley, la palabra ha sido dada para que tú y yo podamos cambiar eso. El propósito. Si tú quieres seguir siendo un parricida, un irreverente y un profano, entonces la palabra va a ser sumamente difícil para ti. Es más, ser cristiano va a ser una maldición para ti. Ni te metas aquí, mano. Pero si tú en realidad dices, me doy cuenta de que he sido un fornicario, un sodomita y un secuestrador, un mentiroso, pero quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferentes, quiero transformarme, entonces bienvenido. Porque entonces es allí en donde Dios habla, en donde Dios trabaja, en donde Dios empieza a hacer las cosas en la vida de las personas. Isaías 65:1. Isaías 65:1. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, está hablando Dios. En un contexto de que está reclamándole al pueblo de Israel que ellos eran el pueblo escogido y ellos no clamaban a su Dios. Y entonces dijo Dios, entonces me voy a mostrar a alguien más. Aquellos que no me invocaban, aquellos que no me llamaban. ¿Y sabes quiénes son esos? Nosotros. Y entonces Dios dice, heme aquí. Señor, me he dado cuenta lo pecador que soy. Me he dado cuenta, Señor, cuántas veces te he fallado. Y me he dado cuenta, Señor, que no puedo seguir sin ti. Pero aquí estoy. Y Dios dice, yo también aquí estoy. Heme aquí. ¿Qué quieres hacer? ¿La quieres difícil o la quieres fácil? Ahí quédate en 1 Timoteo. Regrésate a Timoteo, por favor. 1 Timoteo. Si pueden ir trayendo los elementos, por favor, de la Santa Cena. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué Dios escogió a estos hombres? ¿Tenían de verdad todas esas cualidades? No, yo no creo. Pero sí se iban a dar cuenta que en el paso del tiempo, caminando con Dios, podían desarrollar todas y cada una de estas también. El libro de Efesios dice en el capítulo 3 que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o creemos. 1 Timoteo 1:12, fíjate lo que dice. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por, ¿qué dice ahí? Fiel. Por fiel, poniéndome en el ministerio. Y fíjate qué dice después. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Una pregunta. Dios, Jesús, escogió a Pablo porque Pablo era un súper teólogo. Dios escogió a Pablo porque Pablo era un súper amoroso para la iglesia. Dios escogió a Pablo porque Pablo era un súper pastor que sabía que iba a andar para todos lados. Dios escogió a Pablo porque él era celoso del evangelio. Dios escogió a Pablo porque Pablo era un misionero y un maestro de la palabra de Dios y del evangelio. Dios escogió a Pablo por ser un hombre humilde y un hombre desinteresado. Dios encontró a Pablo así. No. Dios encontró a Pablo, Jesús encontró a Pablo siendo un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Siendo el hombre más despreciable en ese momento. Tal vez por Dios o por los cristianos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Jesús? Solamente en el camino le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues?
Y entonces tuvo un encuentro con Cristo. Y entonces su vida cambió. ¿Qué tan difícil puede ser la vida en el camino de Dios? Depende. Si quieres ir tú solo, va a ser sumamente difícil. Vas a claudicar, vas a renunciar. Pero si dejas que Dios vaya contigo, si tú dejas, te agarras tú de la mano de Dios, entonces el camino va a ser sumamente fácil. Tú decides. Sigo leyendo en 1 Timoteo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Dios escogió a Pablo. Dios escogió a estos hombres, no por sus cualidades, sino porque sabía que estos hombres harían la diferencia. ¿Qué diferencia estás haciendo hoy en tu vida? ¿Qué diferencia estás haciendo hoy con los tuyos? ¿Qué diferencia estás haciendo hoy con los que te rodean? ¿O sigues quejándote del camino difícil? ¿Por qué no te pones en pie? Yo creo que Pablo, tal vez en algún momento le hubiera gustado cantar esta canción. No hay argumento, no hay juicio contra mí. Y aquel que era perseguidor de la iglesia, Jesús lo nombró como fiel, como confiable. ¿Y qué hizo Pablo? Creer en Él. ¿Y qué hizo Caleb aún a sus 85 años? Creer en Él, en el que no cambia. ¿Y qué hizo Josué? Creer en Dios. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Créelo. Podemos tener 1000 deficiencias, pero Él es perfecto. Amén. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, y ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, marcó mi corazón. Soy del Señor. Quiero invitarte a que pases. Vamos a celebrar la Santa Cena hoy. Y pasa por los elementos. Cuando regreses a tu lugar, piensa en esto precisamente.
lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hará, y en que tú y yo no somos capaces por nada del mundo. Sin embargo, Dios ha establecido que tú y yo estemos con Él, y que tú y yo cada día también encontremos en adoración y en una búsqueda constante de su amor. Señor Jesús, agradecemos, Padre, que tú estés aquí en este lugar. Agradecemos, Señor, que tu Espíritu, Padre, repose en nuestro corazón, Señor. Y tu palabra y tus promesas, Señor, sean cumplidas en nosotros. No somos merecedores en absoluto, Señor, de lo que tú haces. No somos merecedores, Dios, de tu amor ni siquiera. Pero tú así nos has escogido. Ayúdanos, Dios, a caminar por este camino. Fortalécenos como a Caleb. Señor, no por sus propias fuerzas, sino por ti en él. Porque yo mismo recibí del Señor lo que también ahora os comparto. Que la noche que fue entregado nuestro Dios, partió el pan y tomó la copa, diciendo: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Gracias, Señor, porque ese pan, tu propia carne, Señor, porque ese momento, Padre, allí en la cruz, muriendo por mí, ha cambiado mi futuro, Señor. Ha cambiado mis expectativas, ha cambiado mi pasado, ha cambiado todo lo que soy, Señor. Y ahora, Señor, frente al Jordán, frente a la tierra prometida y sabiendo que hay oposición del otro lado, sigo confiando en ti, porque tú nos has tenido por fieles, habiendo sido, Señor, antes un mentiroso y un blasfemo, habiendo sido, Señor, un fornicario, habiendo sido, Señor, un traicionero, Padre. Tú me has tenido por fiel, nos has tenido a cada uno por fieles. Y el castigo, Señor, sobre tu carne, hoy, Señor, has sanado mis heridas. Gracias, Dios. Puedes tomar el pan. Asimismo también tomó la copa y dijo: esta copa es mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Jesús, tu sangre derramada en la cruz, Señor, ha pagado el precio y nos ha dado perdón.
es aquella, Señor, que nos ha cubierto como un manto de gracia, Señor, cancelando nuestra cuenta y quitándonos toda condenación. Es tu sangre, Jesús, preciosa sangre. Gracias por haberlo hecho. Puedes tomar la copa. Señor, recordamos esto, esperando que vengas, Padre. Esperando, Señor, que no tardes. Esperándote con todo nuestro corazón. A ti, nuestro Rey y nuestro Señor. Te bendecimos, Padre, y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Gracias, Padre, por esta iglesia. Bendícela, Señor. Bendice a tus hijos. Llévalos, Dios, de la mano, Padre, por tu camino, Señor. Sustenta sus vidas cada día. Señor, que seas tú su fuente de fuerza, de alegría y de paz. Bendice a mis hermanos, a tu preciosa iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Gracias por venir hasta acá. Un abrazo para todos ustedes. Gracias.